Vamos a revisar ahora qué ocurre con los flip-flops RS y JK para aclarar la construcción de cada uno de ellos. En este caso tenemos uno con bloques NAND y uno con bloques NOR. Tienen funcionamientos distintos en cuanto a la tabla de excitación, que es lo que estoy poniendo acá. Simplemente o básicamente es el estado no definido lo que está cambiando. Porque si ustedes se fijan, cuando yo aplico un set, ¿qué es lo que ocurre? En Q se pone un 1. Y ese estado se mantendrá cuando yo ponga 1 y 1 en ambas terminales. Si yo conservo el set, pero pongo en R un 1, entonces lo que quiere decir esto es que hay retención, está en un estado de retención. Luego, si yo decidiera poner un reset, activar el reset, entonces Q tendría una salida de 0. Por lo tanto, la complementaria sería de 1. Y esa salida la tendría hasta que yo decida volver a aplicar un set. O bien, poner ambas en 1 nuevamente, en cuyo caso saldría otra vez mi 0 y mi 1, porque es un estado de retención, y ese estado de retención incluso se mantiene si se interrumpe el suministro de energía. Entonces, si yo aplico un set, un 1 aquí, tendría un 1 a la salida. Sería 0 y 1, 1 y 0. Tendríamos una situación así. Si yo después decido poner un 1 y un 1, se mantendría. Lo malo sería cuando yo ponga un 0 con un 0, porque entonces entraría en un estado indeterminado o no definido, como dice aquí. Y eso es lo que se debe evitar en un flip-flop RS. Ese estado no definido o metaestable, porque no se sabe qué pueda salir si esté oscilando en un voltaje intermedio, salga 0 o salga 1, no se sabe. Eso se debe evitar. Lo mismo pasa en un flip-flop RS construido con bloques NOR. Las salidas son las mismas. Si yo decido poner un 1, vaya a sacar un 1 acá. Y aquí saldría 0. Pero, al contrario de acá, si ahora yo decido poner un 1, con este 1 entraría en el estado no definido. Aquí el estado no definido es 0, aquí el estado no definido es 1. 1 y 1. Entonces, eso es lo que hay que evitar acá. Sin embargo, si yo ya tengo este 1 y 0 y decido para el siguiente tiempo ponerlos en 0, ese estado que salió aquí se va a mantener. Ese es el estado de retención de memoria. Que incluso, como les decía, no puedo quitarle la energía y mantenerlo así. Después puedo poner 1 y 0 y reseteo. 1, 0. Y aquí sería la 1. Puedo poner a 0, 0 y mantengo ese estado. Esa es la diferencia que existe entre un construido con bloques NAND y otro con bloques NOR. Esas son las tablas de excitación. Para efectos de recordar, basta con recordar alguno de ellos, ¿no? ¿Cuál es el estado no definido del bloque NOR? Pues 1, 1, 1. Los demás datos ya se saben. Porque si conozco que este es no definido, el otro es de retención. El de NAND es opuesto. La mayoría de los ejercicios que haremos serían con bloques NOR. Con bloques NOR también haremos la mayoría de los ejercicios en el flip-flop JK, cuya tabla de excitación es esta. Sabemos que lo que uno ponga en J, por ejemplo, si pongo un 1, cuando yo aplique el reloj, y solo cuando yo lo aplique, va a verse reflejado aquí. Y la complementaria es 0. Siempre. Tiene la ventaja el flip-flop JK de que no tiene estados no definidos. Entonces es más versátil. Entonces, si pongo 1, si pone 0, sale esto. Si yo pongo 0 y pongo 1, entonces cambiará a 0 y 1. Ahora hay que estudiar la tabla de excitación. Eso es lo que dice, cuando yo aplique un pulso, ya sea alto o bajo, dependiendo el producto que estemos adquiriendo. Hay flip-flops a flanco positivo o flanco negativo. Nosotros estamos tratando en nuestros ejercicios
con flip-flops que operan a flanco negativo, esto es cuando cae la señal. Pero en sus libros pueden aparecer de diversas formas. Pueden ser con NAND o con NOR, con flanco positivo o con flanco negativo. Entonces todo ello influye en el funcionamiento del circuito secuencial. Tienen que fijarse muy bien qué está pidiéndoles el problema y cómo se tiene que resolver. Ajá. Lo que nosotros veamos será básicamente con bloques NOR, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer con bloques NAND. Saldrá un resultado distinto. Por ejemplo, un contador hecho con bloques NOR funcionará a la inversa quizás con bloques NAND, o puede ser que ni siquiera opere. Entonces hay que tenerlo eso en cuenta. Entonces, con eso en mente, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo ponga 0 y 0 en uno con bloques NAND, es un estado de retención de memoria. Si aquí había 0 y 1, en el estado anterior y en el nuevo estado, aplico nuevamente el reloj, esto quiere decir un nuevo tiempo, se va a mantener 0 y 1. Si así lo mantengo, otra vez 0 y 1. Si luego decido ponerlos a 1 y 0, entonces la salida, aplico el reloj, salía 1 y 0. Si nuevamente decido ponerlos a 0 y 0, vuelve a salir 1 y 0, porque esto es sin cambio. ¿Sí? Eso es lo que estaría pasando. Si yo tuviera un estado 1 y 0, producto de esta situación, y luego decido ponerlas a 1 y 1, entonces entraríamos al estado que está cambiando cada que yo aplique el reloj. Si yo tengo 1 y 1, sale esto, aplico el reloj nuevamente, ahora va a salir 0 y 1. Aplico de nuevo el reloj, estando esto así como está, 1 y 0. Otra vez, 0 y 1. Ese es el estado de cambio. Se le llama estado de transición o estado basculante. Eso lo pueden encontrar también en sus libros. Esto es para un JK con bloques NAND. Si yo lo construyo con NOR, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, la cosa cambia. Las salidas siempre son iguales para estas situaciones. Igual que en NAND. Son coincidentes. Lo que ocurre aquí es que si tengo esta salida y tengo 1 y 1, esta salida se mantiene. Aquí dice, sin cambio. Aplico el reloj otra vez, vuelve a salir 1 y 0. Ahí no hay cambios. El cambio se da, pues es el estado de retención de memoria, como habíamos mencionado en el RS. En cambio, si yo los pongo en 0, 0 y tuviera estas salidas, entonces sí va a empezar a oscilar. Ahora tendría 0 y 1. Si lo mantengo así y aplico el reloj, 1 y 0. Otra vez lo mantengo y aplico el reloj, 0 y 1. Esas son las diferencias entre las construcciones de flip-flops, tanto RS y JK. Eso es lo que hay que tener en cuenta de acuerdo a las construcciones. Y recordemos que todo opera cuando se aplica la señal de reloj, no cuando yo cambio los valores en las entradas. Puedo cambiarlas y después volverlas a cambiar, pero si no apliqué el reloj, nada ocurre a la salida. Esas son las aclaraciones que quiero hacer para que se tenga en cuenta esto respecto a los flip-flops. Lo mismo va a ocurrir con los flip-flop D, que son simplemente una simplificación del JK. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí con esto.